Esa es la historia, ¿verdad? Esa es la Winchester Mystery House. Yo me imagino que el apellido Winchester a todos os sonará, efectivamente. Pertenece a Oliver Winchester, que fue el creador del célebre rifle que, entre otros, pues sirvió para matar al centauro del norte a Pancho Villa, ¿no? Cosa que en México no se olvida. Bueno, pues hay que decir que sus herederos, William y Sarah Winchester, bueno, pues desde el principio, prácticamente desde que se casaron en el año 1866, empezaron a tener mala suerte. Una pequeña niña, a los 9 días de nacida, falleció, se fue al más allá o donde fuera, y poco tiempo después, su propio marido acabó falleciendo. Hubo una serie de sucesos alrededor de la vida de Sarah Winchester que la llevaron, a pensar que una especie de maldición se había cebado con su familia. Y de hecho, en aquel entonces, estamos hablando de 1866, esa nueva religión que era el espiritismo estaba plenamente en boga, con lo cual médiums, videntes, este tipo de gente tenía mucho predicamento. Y una persona tan adinerada como Sarah Winchester, pues acudió al mejor. Y el mejor le dijo que efectivamente estaba siendo presa de una maldición, que además esa maldición procedía de todos aquellos que habían sido asesinados por las balas de los rifles Winchester, es decir, un porrón de gente, y que además, no solo esto, que además le daba la solución. ¿Y cuál era esa solución? Pues no dejar de construir jamás su mansión, hacer una mansión eterna, para despistar la mirada de los espíritus que se querían vengar de ella. Pues bien, ella mete a todo un ejército de artesanos, vidrieros, arquitectos, y con el paso de los años, más de 40 años, esta mansión alcanza unas dimensiones descomunales. Pero además es que coloca trampas. Coloca ventanas que no conducen a ningún sitio al interior de la casa, puertas que no van a ningún lugar, escaleras que no sabes si suben o si bajan, todo con tal de despistar a esos espíritus que ella estaba convencida de que la acabarían acosando. De hecho, para que os hagáis una idea, son simplemente unas cifras, cuando Sarah Winchester muere a los 82 años de edad, su mansión tiene, aquí tenemos a Sarah, 4 pisos, 467 entradas, 467 puertas, 47 chimeneas, 4 torres. Hay amigos y solo 2 espejos. La vanidad es mi pecado favorito, diría el demonio. Bueno, pues en este caso los 2 espejos eran porque Sarah Winchester, el aniversario de la muerte de su pequeña hija y el aniversario de la muerte de su marido, se quería poner guapa. Entonces esos 2 espejos eran descubiertos y ella pues se maquillaba y se ponía, pues se avecentaba, ¿no? El resto del año estaban tapados. ¿Por qué? Porque la medium le dijo que esa era la puerta que utilizaban los espíritus para pasar de su realidad a la nuestra. Hay que decir que Sarah Winchester, como os digo, murió con 82 años y hoy en día es, como os habéis imaginado, uno de los espíritus más conocidos que se pasean precisamente por la Winchester Mystery House. Eso es lo que dice. Podría hablaros de la isla de los muertos, de uno de los sitios más aterradores que se puede encontrar uno en la vampírica Venecia, un sitio con una historia muy interesante. El Melville Close, que es esa ciudad subterránea que uno se encuentra debajo de Edimburgo. Anteriormente estaba viendo la exposición de los compañeros y estaba viendo las calles de Edimburgo. Edimburgo, como sabéis, está construida sobre un volcán, es decir, no puede crecer a lo ancho, solo a lo alto. Y de 2 plantas para abajo, en época de peste, el consistorio decidió tirar de 2 plantas para arriba y dejar solo de 2 plantas para abajo. Y sobre esas 2 plantas construir lo que es el moderno Edimburgo. Bueno, pues eso quedó tal y como estaba hace 4 siglos. Tú hoy en día te metes por detrás del City Chambers, o sea, no hay que colarse, es decir, es una visita guiada, y accedes a ese Edimburgo subterráneo, donde ves los empedrados de hace 4 siglos, las casas, incluso la colada que se mece al viento, al son del viento que allí parece que no existe. Y aquí, como es Edimburgo, evidentemente, pues una casa sin fantasma parece que no tiene categoría. Un barrio como este está plagado de fantasmas, ¿no? Según es lo que nos dicen. El más conocido posiblemente sea Annie, una niña que se aparece, dicen, en una esquina, que donde hay colocado un arcón que todo aquel que va lo va llenando de juguetes, no como en la isla de las muñecas, sino bueno, va dejando sus juguetes y cuando está lleno se lleva a diferentes orfanatos donde hay niños pues, que no tienen padres y no tienen posibilidad de conseguir estos juguetes de otra forma. Es decir, bueno, pues un misterio, en este caso vale para hacer un buen fin, ¿no? Podríamos hablar del edificio Dakota. Se van a cumplir ahora pues, 22 años de la muerte de John Lennon, a las puertas de Dakota, un edificio absolutamente maldito, con una estela, aquí sí os puedo decir que absolutamente demoníaca, pero que yo os contaré otro día. Hostia. Y termino con... Vaya imagen, ¿verdad? El Stanley Hotel, uno de esos lugares fascinantes, donde en el año 1974, la noche de Halloween, el gran maestro del cine, del
cine no, de la literatura de terror, Stephen King, se fue para pillar las musas. Era el último día que estaba abierto. Al día siguiente cerraban temporada, llegaban las nieves y llegó Stephen King con su esposa Tabitha King. Pues bien, su esposa se encontraba indispuesta, por la noche decidió quedarse en la habitación y Stephen King se fue al salón. Un salón, si habéis visto la película, pues os podéis hacer una idea, completamente cubierto con sábanas, solo una mesa dispuesta para que cenara esa noche Stephen King. Stephen King dejó reflejado posteriormente en su biografía, no le llegaban las musas, no era capaz de pergeñar esa fantástica novela, su tercera novela, que posteriormente saldría a la luz, que era El Resplandor, The Shining. Y en esa noche, en esa cena, él asegura que entró en una especie de estado de semitrance. Empezó a ver cosas absolutamente horribles. Su hijo parecía correr por uno de los largos pasillos, huyendo de algo. Y a partir de ahí asegura que tuvo esa novela clara. Yo no sé qué fue lo que vio. Si fue algo parecido a esto, pues la verdad es que es para tenerlo, ¿no? Pero lo cierto es que desde ese momento Stephen King tuvo la novela muy clara en un lugar que además ya tenía arrastrado una historia bastante interesante. Entre otras muchas cosas, y con esto ya termino, pues que estaba edificado sobre un antiguo cementerio de los nativos indígenas de la zona. Y ya se les había advertido a principios del siglo XX que allí no construyeran porque podía pasar cualquier cosa. Pues bien, al poco tiempo de ser construido, el señor Stanley, que fue el constructor del mismo y dueño posterior, apareció ahorcado en la habitación 407, donde nadie a día de hoy quiere pasar una noche. Si os atrevéis, estáis invitados. Muchas gracias.